Hola, buenos días o tardes, dependiendo de dónde nos estén visualizando. Soy Cristina de Prado González y seré la moderadora de este webinar sobre la infección por coronavirus y el soporte respiratorio. Como sabemos, actualmente y desde hace meses, venimos sufriendo la pandemia por coronavirus. En todos los países, cada día, hay nuevos afectados, ingresos hospitalarios y fallecimientos por este virus. Y aunque hayan algunos avances en el tratamiento y manejo de los enfermos, muchos de ellos se quedan con secuelas tras haber pasado la infección. Es por ello que en este webinar queremos escuchar a la especialista en kinesiología de la Universidad de Diego Portales de Chile, la doctora Nicole González, que nos hablará del abordaje multidisciplinar del paciente COVID conectado a ECMO. Y tras ello, doña Imara Navarro, logopeda titulada en la Universidad de Murcia, que nos comentará el abordaje del logopeda en la recuperación de diferentes funciones tras haber pasado la enfermedad. Adelante, Nicole. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, yo soy Nicole González, soy kinesióloga, no doctora, y trabajo en el Instituto Nacional del Tórax y la Universidad Diego Portales. Les cuento, yo soy de Chile, este país hermoso que está ubicado al sur de América, que cuenta con 18.72 millones de habitantes, y lo que pueden ver ahí es la hermosa fotografía de nuestra capital, Santiago de Chile. Hoy les voy a hablar sobre el abordaje multidisciplinario desde el punto de vista de la rehabilitación del paciente COVID conectado a ECMO. Bueno, todos sabemos que esta bomba estalló alrededor de un año con los primeros brotes de esta neumonía en la ciudad de Wuhan. En enero, francamente, esto se descubrió que correspondía al SARS-CoV-2, coronavirus o COVID-19, como lo queramos llamar. Ya a finales de enero la OMS declara como brote y emergencia sanitaria a nivel mundial todo esto. Y en marzo, mientras yo me encontraba celebrando mi cumpleaños, en Chile se notifica el primer caso de coronavirus. Ya sabemos lo que ocurrió más tarde. El 11 de marzo se decreta estado de pandemia a nivel mundial. Finalmente la OMS declara y reporta en sus páginas que existen 57.8 millones de contagiados a nivel mundial y 1.3 millones de muertes a nivel mundial. En Chile, mientras tanto, se reportan 622.165 contagiados y cerca de 16.000 fallecidos. Acá pueden ver un reporte del Ministerio de Salud chileno donde se puede ver el número de casos confirmados por día. En el eje X podemos ver por semana, desde marzo hasta noviembre las fechas, y acá en el eje Y el número de contagiados. Claramente se puede ver que en el sector entre mayo y julio, durante este año, se encuentra la mayor cantidad de pacientes contagiados. Lo mismo acá, en realidad, sobre los ingresos a unidad de cuidado intensivo. Y como agregarle a esto, básicamente se reporta que un 14% de los pacientes infectados por coronavirus requieren hospitalización en unidad de cuidado intensivo, y cerca de un 5%, cerca de un 5% requiere hospitalización en unidad de cuidado intensivo, ¿ya? Dentro de esto, el 70% requeriría ventilación mecánica invasiva, y hay un porcentaje de estos pacientes que francamente no mejora con la conexión solamente a ventilación mecánica, y por eso hemos tenido la necesidad de conexión a el ECMO. ¿Y qué es el ECMO? Es esta membrana de oxigenación extracorpórea que básicamente tiene tres tipos de conexiones dependiendo de la utilidad o el requerimiento que tenga el paciente, desde un apoyo cardio a respiratorio. Acá se encuentra la mayor cantidad de pacientes que han tenido conexión por requerimiento de coronavirus, y básicamente consiste en que a través de una cánula de extracción se retira la sangre desoxigenada del cuerpo, pasando por una bomba y llegando hasta un oxigenador donde se genera el intercambio gaseoso, y la sangre ya oxigenada retorna al torrente sanguíneo venoso nuevamente, y lo que se hace es francamente bypassear lo que es el apoyo del pulmón, ¿ya? La ELSO, que es la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, reporta que en Chile desde el año 2009 existen 6 centros para soporte vital extracorpóreo.
Sin embargo, en la actualidad sabemos que cerca de 14 centros a nivel nacional tienen esta tecnología. Uno de ellos es el Instituto Nacional del Tórax, que es un centro de referencia nacional con más de 60 años de experiencia en patologías torácicas de alta complejidad. Lo que ven en la imagen de la izquierda es una imagen real de un paciente COVID conectado a ECMO, pronado en nuestra unidad. Los inicios del ECMO en el COVID arrojaron bastante malos resultados, con una mortalidad cercana al 90%. En este estudio, cohorte observacional realizado, o mejor dicho, publicado en la Lancet en septiembre de este año, recopilaron 1.033 datos de pacientes del registro ELSO y con ellos, de diferentes países obviamente del mundo, y con ello pudieron observar que la mortalidad a esa fecha equivalía a cerca de un 38% a los 90 días, ¿ya? Sin embargo, esto deja claramente la visión de un paciente crítico que tiene una larga estadía hospitalaria y por lo tanto está más expuesto a disfunción de sus órganos y por lo tanto, a su vez, una mayor necesidad de rehabilitación. Para situarlo un poquito en el contexto, nuestra unidad de cuidado intensivo está compuesta por 3 médicos, 7 enfermeros, 6 técnicos en enfermería, 2 auxiliares de apoyo y un kinesiólogo que presta su cobertura 24/7 en sistema de turno de 12 horas, esto previo a la pandemia. Cuando hay necesidad de una conexión a ECMO, además contamos con un perfusionista que nos apoya obviamente día a día en la movilización de estos pacientes. ¿Ya? Nosotros contamos con 15 camas que producto de la pandemia tuvo que expandirse y duplicarse a 30 camas y los sistemas de turno fueron de 24 horas. Ya. Para contarles un poco, acá la diapo obviamente tenía efecto y se ve un poquito mal, pero contarles primero que nuestro equipo básicamente estaba conformado por kinesiólogos previo a la pandemia y dentro de los efectos positivos, y los pocos efectos positivos lamentablemente que dejaba el coronavirus a nivel mundial, nuestro equipo pasó de ser solamente un equipo de kinesiólogos a ser una unidad de medicina física y rehabilitación, que actualmente está compuesta por kinesiólogo, fisiatra, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y psicólogo dentro de la última incorporación. No puedo dejar de mencionar que durante la pandemia, o dentro de la pandemia, porque actualmente todavía estamos en esto, dentro de la etapa crítica, que fue donde les mostré la imagen anterior del reporte MinSal, tuvimos el apoyo de algunos voluntarios del área de salud pública de nuestro país. Finalmente, el objetivo común de todos nosotros encargados de la rehabilitación básicamente es aportar a la calidad de vida de nuestros enfermos. Dentro del abordaje kinésico del paciente COVID, nosotros estamos tratando de romper este paradigma de tratar la enfermedad hacia prevenir básicamente la disfunción. Las dos principales disfunciones que vamos a encontrar en estos pacientes son de abordaje respiratorio y desde el punto de vista motor. Nosotros quisimos clasificar o dividir las etapas de estadía hospitalaria de estos pacientes en una unidad de cuidado intensivo, básicamente en dos. La fase 1 yo la podría decir como la fase aguda, la fase crítica, cuando el paciente está más descompensado. Y ya la fase 2, cuando el paciente fue compensado, está claramente mostrando mejoría, ya va a ser catalogada como la fase 2, subaguda. En estas recomendaciones de la Physical Therapist de junio de este año, podemos ver que ellos también hacen mención a dos fases de la estadía crítica de los pacientes COVID. En una primera instancia, una fase A, donde el paciente está inconsciente, ellos lo hablan de inconsciencia, conciencia, y básicamente la fase 2 en relación al paciente consciente y ya cooperado, pasando de una movilización pasiva a una movilización activa y un enfoque terapéutico obviamente mucho más intenso. Esta es una realidad, un paciente UCI ingresando a nuestra unidad. Pero esto está muy lejano a lo que realmente ocurre. Lo que ocurre es lo siguiente. Acá tenemos todo el equipo multidisciplinar. Básicamente el kinesiólogo apoya la parte respiratoria de ingreso, la vía aérea. Tenemos al perfusionista encargado de toda la conexión de lo que es el ECMO, el médico, el enfermero, el técnico paramédico y todos apoyando y estabilizando al paciente en su ingreso. ¿Ya? Cuando el paciente ingresa desde el punto de vista kinésico, nosotros
básicamente nos encargamos de la vida de ella, y para poder programar y optimizar la ventilación en estos pacientes, partimos con una evaluación y programación de la ventilación basada en una maniobra de reclutamiento alveolar. Esta maniobra es una maniobra decremental 20-20 y obviamente vamos registrando los parámetros de mecánica pulmonar para poder titular el ventilador mecánico. En una segunda fase, hemos visto que existen reportes como CESAR, la EOLIA, que hablan del impacto que tiene el ECMO versus la ventilación mecánica convencional, donde el ECMO francamente ha mostrado mayor impacto en la mortalidad, o sea, menor impacto en la mortalidad. En ese caso, los pacientes están conectados a un sistema de ventilación que favorece el reposo pulmonar. Y los últimos reportes que se han visto es que la ventilación que está evidenciada, que tiene mejora a nivel de mortalidad y reducción del biotrauma, esta ventilación llamada ultraprotectora. Normalmente nosotros a nuestros pacientes los programamos con ventilación protectora con 6 a 8 ml kilogramos de peso. La ultraprotectora va desde los menos a 4 ml kilogramos de peso, con frecuencia respiratoria bajita para favorecer el reposo pulmonar cercana a 10 o bajo 10, y con un PIB variable que va a depender de lo que hicimos previamente en la maniobra de reclutamiento. Las presiones mesetas se recomiendan que estén cercanas a los 30 o bajo 30 y con una presión de distensión menor a 15. Inicialmente el manejo respiratorio ha sido bien cuestionado por la alta probabilidad de contagio y la difusión de aire contaminado con coronavirus. Sin embargo, nosotros hemos visto que a través de un circuito cerrado de ventilación no hemos tenido mayor problema. Obviamente estos pacientes van a tener una movilidad del pulmón bastante reducida, por lo tanto hemos visto que hay bastante retención de secreción y nosotros favorecemos la higiene bronquial con nuestras técnicas kinésicas y además con el posicionamiento, el drenaje bronquial o también con el posicionamiento en prono para mejorar la oxigenación. ¿Ya? Dentro de esto se puede ver que inicialmente el manejo en prono de los pacientes ECMO era bien cuestionado debido a la alta probabilidad de riesgo. Sin embargo, se han hecho varios estudios a nivel del tiempo que evidencian la escasa cantidad de problemas o reacciones negativas frente al posicionamiento. ¿Ya? Entonces, el paciente llega, se conecta al ventilador, se programa en equipo, obviamente, entre enfermería, kinesiólogos y médicos, y después de esto, si el paciente no mejora, tenemos la opción de poder posicionarlo precozmente, porque la evidencia avala el prono precoz en estos pacientes, y cuando ya están mejorando, podemos ver que una estrategia de poder destetarlo de esta ventilación puede ser incluso una traqueostomía. Dentro del posicionamiento en prono no puedo dejar de mencionar también el impacto que hemos tenido a nivel de las parálisis de plexo. Hay mucha evidencia que respalda dos tipos de lesiones clave dentro de esto, que son las lesiones por tracción y por compresión, y dentro de ella se hace mucha mención a la tracción. Y dentro de esta, el posicionamiento, la posición de la extremidad y el ángulo de movilidad de las articulaciones presta vital importancia. Se ha hecho estudios y indican que cerca de un 10% de los pacientes quedan con lesiones crónicas, por lo tanto esto es bastante necesario descubrirlo precozmente. En este caso, nosotros podemos ver un screening que se recomienda de uso de 3 fases, donde se evalúa el dolor, la movilidad activa y la sedación, y hacen harto énfasis en que una lesión aguda normalmente no debería tener dolor. Una lesión debería pasarse en semanas, en meses, pero si la reacción de dolor está continua y está presente en nuestro paciente, deberíamos tener un enfoque preventivo y abrir ya las pestañas y llamar al equipo médico para que realice una evaluación complementaria. Como les dije, dentro de las estrategias que nosotros hemos visto en estos pacientes, debido a la larga estadía hospitalaria y la larga data en ventilación mecánica,
es la estrategia de conexión a traqueostomía. La instalación de traqueostomía fue bien cuestionada, al igual que Prono y todos los procedimientos que se hacen con estos pacientes tan críticos, debido a que la conexión a ECMO requiere anticoagulación y por lo tanto la experiencia en sangrado había sido bien como latente en ello. Sin embargo, se ha visto que la traqueostomía favorece el destete de la sedación, el destete del ventilador, mejora el manejo secretor, disminuye el espacio muerto y se ha mostrado ser segura y viable en estos pacientes. Obviamente requiere un equipo especializado y para eso un equipo multidisciplinar. Como lo ven acá, está una guía práctica del manejo de traqueostomía en donde se hace énfasis a varios puntos, como por ejemplo el ejecutar protocolo de atención de emergencia y tenerlos vistos desde mucho antes como para poder favorecer que nosotros como el equipo de tratantes no tengamos riesgo asociado al manejo de estos pacientes. También manejar el tema del inflado del CAF para poder favorecer también que no nos contagiemos por el filtrado de aire y también por las lesiones o prevenir las lesiones de mucosa. Lo mismo con la humidificación y todo esto va de la mano con el trabajo de enfermería y trabajo de fonoaudiología. Dentro de las evaluaciones kinésicas que podemos rescatar para poder realizar el winning de estos pacientes, nosotros estamos midiendo constantemente presión de oclusión de vía aérea con la P01, midiendo y teniendo una evaluación seriada de fuerza inspiratoria negativa. Y finalmente realizamos las pruebas de inspiración espontánea que para poder prevenir el contagio la hemos estado realizando con prueba de ventilación espontánea en presión de soporte. ¿Ya? Finalmente, uno de los puntos principales en estos pacientes es ver el impacto del daño que ha tenido la secuela del COVID en sus pulmones y por eso hemos estado midiendo constantemente también la presión inspiratoria máxima. Dentro de las evaluaciones kinésicas musculares podemos ver que hacemos medición de fuerza muscular cada semana según la Medical Research Council y la evaluación de tolerancia ortostática con la prueba de tolerancia ortostática 6 minutos. Además de medir la funcionalidad con el Functional Status Score Intensive Care Unit. Por otro lado, midiendo todo esto, podemos realizar o comenzar el entrenamiento con válvula umbral inspiratoria, con entrenamiento interválico, series progresivas de fuerza, con un cálculo del 30% de la presión máxima medida previamente y con un tiempo ideal de 30 minutos al día. Sabemos que la movilización ha sido ampliamente estudiada, ya sea en los pacientes intensivos como en los pacientes conectados a membrana de oxigenación extracorpórea. Y hemos visto que la movilización ha sido viable y segura en todo esto, pero siempre ha requerido un equipo multidisciplinario especializado en esto y obviamente tomando en cuenta todas las consideraciones de seguridad que deben tener estos pacientes. En la fase aguda, la verdad es que poco y nada podemos hacer en cuanto a la movilización, más que favorecer la movilización pasiva, el posicionamiento, evitar el acortamiento muscular, el rango articular, y la verdad es que todas las medidas están enfocadas a favorecer y evitar las complicaciones asociadas al reposo prolongado y la debilidad arterial úsea. ¿Ya? Ya en la etapa 2, cuando el paciente está un poco mejor y logramos empezar a despertarlo, la movilización cada vez más progresiva, con favorecimiento de la transferencia y la independencia funcional. Como nosotros tenemos una participación activa dentro de turno de 12 horas continuo en nuestra unidad, podemos darle sesiones diarias, diurnas y nocturnas a nuestros pacientes con intensidades guiadas de acuerdo a la frecuencia cardíaca reserva, la sensación sugerida de fatiga y la disnea. Y el promedio de atención diaria de estos pacientes o cada sesión más o menos es de 30 minutos. ¿Ya? La especificidad va de acuerdo a la evaluación que nosotros vamos dando. ¿Ya? Nosotros acá les queremos mostrar brevemente lo que fue un caso clínico de nuestra unidad, un paciente de 26 años conductor que tenía antecedentes de asma bronquial y obesidad grado 2. Los síntomas que presentaban claramente eran enfocados a coronavirus.
Él ingresó el 11 de junio a la urgencia de su hospital de base y fue tratado con nalicera de alto flujo y decúbito prono. Sin embargo, no tuvo buena respuesta. El 12 de junio requirió ser conectado a ventilación mecánica invasiva y ya se tenía considerado que el paciente estaba confirmado para el COVID-19. Este paciente se mostró refractario a la ventilación mecánica y por lo tanto tuvo que ser conectado a ECMO venoso y trasladado a nuestro instituto. Él estuvo 55 días de hospitalización con ventilación mecánica por 45 días, conectado a ECMO 33 días, ganado 3 días ya en ECMO y traqueostomizado tuvo 20 días. Les comento esto porque la evidencia que estaba por la ELSO hablaba de que la conexión promedio de un paciente ECMO en el COVID era alrededor de 21 días. ¿Ya? Acá les puedo mostrar un poco la tendencia de la mecánica ventilatoria del paciente en cuanto a compliance estática, en cuanto a la presión de distensión y la presión meseta. Lo que podemos ver claramente es que la tendencia hacia la mejoría estuvo ya al final de su hospitalización. Estas son las semanas de hospitalización. ¿Ya? La radiografía de ingreso del paciente mostraba claramente un componente COVID y esta es la radiografía previa a la decanulación. Les puedo contar que la mayoría de nuestros pacientes han tenido falla renal aguda con terapia de sustitución renal. Pasaron, la verdad, que la gran mayoría con infección en el tracto sanguíneo y tracto urinario, con requerimiento de droga y han avanzado con neumonía, querida ventilación mecánica y por lo tanto han requerido incluso apoyo con fibrobroncoscopía. Nosotros realizamos mediciones al inicio del destete de la sedación del paciente y la verdad es que estas fueron las evaluaciones que consideramos y estas fueron las previas al alta, mostrando claramente una gran mejoría. Les puedo comentar que dentro de nuestro equipo quiero resaltar el rol de fisiatría, con el rol de coordinación, seguimiento y gestión, donde pasamos de diagnóstico, evaluación y prevención de la disfunción en base a todos los estamentos del área de salud y todo el equipo multidisciplinar. Lo mismo el rol de la fonoaudiología. Nosotros como kinesiólogos trabajamos mano a mano con esto. Si podemos ver, la evaluación de traqueostomía, de la deglución, está directamente relacionada con el manejo de secreciones, el manejo de vía aérea, y todo esto lo hacemos día a día en conjunto con el fonoaudiólogo. Por otro lado, ellos están enfocados netamente en el manejo de la voz, de la comunicación y la deglución, pero necesitan la cooperación en cuanto al resto de los turnos con la deflexión de CAF, la oclusión de la traqueostomía, la válvula de fonación, que en realidad lo aplicamos básicamente nosotros los kinesiólogos. En el instituto la experiencia ha sido muy favorable. Hemos tenido un trabajo en equipo pero impresionante, con estrategias multidisciplinares. Tenemos una comunicación súper fluida, por lo tanto, nosotros que estamos en la unidad fijos, podemos pesquisar las falencias en cuanto a la necesidad de fono, la necesidad de terapia ocupacional, de fisiatría, y hacemos el llamado precoz a la unidad para que ellos vayan a evaluar y intervenir en estos pacientes. Como les dije, tenemos un sistema de trabajo de turnos y diurnos, en donde solamente el trabajo de turno lo llevamos nosotros y el trabajo diurno fue biología y fisiatría. Obviamente acá nosotros tuvimos el apoyo voluntario la mayor cantidad de días de pandemia. Esto se favorece con la interconsulta precoz y realizamos un seguimiento de los pacientes a la evolución de la unidad de cuidado intensivo hasta ya sala y el alta. Les quiero mostrar un poco acá sobre las imágenes del equipo multidisciplinar, desde médicos, enfermeras, nutricionistas, fonoaudiólogos y terapeuta ocupacional, parte de nuestro equipo. Finalmente, la idea es tratar de un enfoque integral de rehabilitación para poder prevenir esto muy dañino que ocurre en nuestros pacientes y muy común, que es el síndrome post-UCI, ¿ya? Que no afecta solo al paciente, sino que también a la familia. Finalmente, la idea es pasar desde el impacto que genera este paciente crítico y el daño que se genera a nivel de su funcionalidad y su calidad de vida hasta llevarlo a esto. Esta es una imagen real. Él era Yerko y él es Yerko con su familia.
Y esto es más o menos mostrarle un poco del equipo. Él es Yerko ya cuando estaba de alta que nos fue a visitar. Y me alegra mucho poder tener esta experiencia y compartirla con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Enhorabuena, Nicole, por tu presentación. Bueno, en este webinar de COVID y soporte respiratorio hablaré sobre la recuperación de diversas funciones con abordaje del logopeda. Bueno, me presento de nuevo. Soy Mara Navarro y soy logopeda, graduada en la Universidad de Murcia y estudiante de psicología en la UNED. Vale. Esta diapositiva la tenía un poco dudosa, pero el otro día, preparando un poco la presentación y bueno, contándole a una compañera de profesión, a otra logopeda, que iba a hablar sobre el COVID y la logopedia, que la relación que tenía en el equipo multidisciplinar, se quedó un poco extrañada y un poco diciendo que cómo era posible esa relación. Y entonces dije, vale, necesariamente hay que incluirla. Vale, estamos hablando de un COVID-19, perdón, de un SARS que tiene unas repercusiones a nivel logopédico y en nuestro campo de la logopedia y de la fonoaudiología, que no deriva principalmente de los síntomas propios de este virus, sino que viene un poco dado por la comorbilidad y la morbilidad que suponen las técnicas de tratamiento de estos pacientes que requieren de cuidados intensivos. ¿Y de dónde derivan principalmente estas consecuencias o estas secuelas que puede dejar este virus o cómo hace que un logopeda o un fonoaudiólogo pueda entrar dentro de estos equipos multidisciplinares? Vale, estos pacientes tienen que ser sometidos en algunos de los casos a una ventilación mecánica invasiva, ya sea suele ser endotraqueal, y esto puede derivar en una traqueotomía. Todo depende también del tiempo que el paciente tenga que estar en estos servicios de cuidados intensivos, y las consecuencias vendrán un poco dadas por ese tiempo y por esa prolongación en el tiempo dentro de estos servicios. Algunas de las secuelas o algunos de los síntomas que se pueden ver en estos pacientes suelen ser debilidad muscular, insuficiencia respiratoria post-intubación, reducción del cierre glótico y todas las que vemos aquí, disfonía, disfagia, delirium, que es una cosa que es interesante también destacar y
viene también dada un poco por lo que he comentado antes del tiempo del tiempo en el que tienen que pasar aislados estos pacientes con la medicación, con la sedación. Entonces, la situación también en la que nos encontramos todos un poco y mucho, porque... Y entonces esto también afecta y luego afectará también de cara a cómo nosotros tengamos que desarrollar nuestro tratamiento. Lesiones en la mucosa oral, que principalmente vienen por el tema del tubo, de la inserción del tubo y del contacto del tubo con la laringe, neumonía, alteraciones en la comunicación, trastornos cognitivos, lo que hemos dicho antes, la traqueotomía, que en algunos casos hay que realizar. Dentro de todo este galimatías de síntomas o de secuelas que se puedan dar, perdón, voy a ver un poco de agua, los síntomas que requieren de nuestra presencia dentro del equipo se pueden resumir o se pueden aglutinar dentro de estas 4 áreas: la deglución, la respiración, la fonación, la comunicación y los trastornos cognitivos. Los trastornos cognitivos los he puesto ligeramente más pequeños porque no serían como una competencia principal nuestra del logopeda o del fonoaudiólogo, sino que tendríamos que, por supuesto, todo se trabaja un poco entre todos, pero aquí sí que necesitamos, a la hora de tratar con el paciente y a la hora de realizar la intervención, sí que es necesaria la coordinación con el neuropsicólogo o el neurólogo para poder llegar a acceder al paciente y poder, en consecuencia, poder comunicarnos y poder realizar la tarea de la rehabilitación. Deglución, respiración y fonación muchas veces van un poco de la mano y se produce ahí una triada interesante, porque en realidad respiración, obviamente, en el contexto en el que nos encontramos y enfrentándonos al virus que nos estamos enfrentando ahora, la respiración necesitará de una intervención en la cual, como ha dicho Nicole, tendremos que trabajar en conjunto con fisioterapeutas y kinesiólogos, y obviamente repercutirá por ende en deglución, porque habrá que hacer una coordinación entre la respiración y la deglución, y una coordinación fonorrespiratoria, que más adelante, o sea, en las siguientes diapositivas explicaré un poquillo más este tema. Vale, aquí quiero resaltar en esta situación en la que de pandemia, tener en cuenta en el tratamiento los aspectos psicosociales y cómo el paciente puede o cómo el paciente llega a esas unidades de cuidado crítico dentro de este contexto, y que es necesario tener en cuenta el bombardeo de información con el que llegan, con el miedo, la incertidumbre, las noticias. Entonces, y no solo en el paciente, sino también a la hora del equipo multidisciplinar que se encarga de estos pacientes en las unidades de cuidado crítico, que normalmente son equipos que suelen estar muy conformados con unos protocolos de actuación y se ven abordados no solo por el número de pacientes, sino también porque los equipos o se rompen o se agregan profesionales nuevos con los que hay que compartir rápidamente todos los protocolos, todo. Entonces, esta situación es necesario tenerla en cuenta. Por otro lado, un aspecto que adelantaba un poquillo antes,
que va un poco relacionado con lo que he dicho del delirium, es el estado de consciencia del paciente. Nosotros no podemos tratar al paciente si no hay un mínimo de consciencia por su parte, y tenemos que tener en cuenta que cuando se hace, por ejemplo, el weaning, cuando se hace el destete, hay que ir adelantando al paciente lo que va a ocurrir, tenerlo, conectarlo un poco con la realidad, ir sacándole ahí para que vaya poco a poco, por así decirlo, aterrizando y podamos intervenir con él. Obviamente esto es un proceso que se tiene que llevar a cabo no solamente en el weaning, o es un proceso que empieza ahí o empieza incluso antes cuando se va a sedar al paciente o cuando... Pero son cosas que son imprescindibles y que es necesario tener en cuenta. Comunicación funcional, con comunicación funcional me refiero o me quiero referir al hecho de que ese paciente en ese estado que he comentado y que hemos dicho, necesita comunicarse con las personas que están haciendo los cuidados, están hiper aislados, y necesitamos también nosotros tener un feedback de ese paciente. Entonces, con una comunicación funcional, puede que la disfonía que presente sea muy severa y que no pueda comunicarse de forma oral, y necesitemos implementar un sistema alternativo de comunicación adaptado a las características del paciente, para poder tener eso, un feedback, como he dicho, y una comunicación con él que sea capaz de poder decirnos y poder, de la manera que sea, porque es súper importante. He puesto una imagen ahí que no sé si se está reproduciendo, que es un poco para simular este conjunto de todo con el que tenemos que trabajar, y ya no solo como equipos sino entre el equipo, el paciente y todos, porque al final es un conjunto que si no el engranaje no funciona. Aquí os quiero presentar un poco, porque la verdad que no sé cómo voy de tiempo, pero intentaré hacerlo así, adecuarme lo máximo posible. De cara a intervención, es intervención, pero también es un poco, no solamente el tratamiento propiamente dicho, sino también la actuación que hay que hacer previa para intentar poder minimizar al máximo las lesiones o las futuras secuelas que puedan quedar. Nosotros, a nivel de respiración, el logopeda, si es posible, realizar una anamnesis en cuanto al patrón respiratorio, porque es muy importante también saber no solo cómo el paciente se encuentra en este momento, sino, o sea, lo que hay ahora, las lesiones que puedan quedar ahora, edema o una función respiratoria, un patrón respiratorio incorrecto, una fuerza respiratoria que necesitemos trabajar, sino también cómo el paciente o qué patrón tenía anteriormente el paciente, también nos puede dar pistas de cara al pronóstico o a la intervención que se vaya a realizar con él. Musculatura respiratoria, como se ha comentado, trabajaremos en conjunto con el fisioterapeuta y trabajaremos o con el kinesiólogo, dependiendo del equipo, de cómo esté formado el equipo o de los profesionales que formen este equipo. Y cuando consigamos tener una respiración funcional y también en consonancia con lo que he dicho antes, con el tema de trabajar la fonación a la misma vez, conseguir una coordinación fonorrespiratoria correcta. Siguiendo con la intervención, una de las consecuencias o una de las secuelas que produce la intubación, el estar
sometido a esa ventilación mecánica, es la disfonía. Los estudios dicen que a partir de las 48 horas de intubación ya se prevé que puedan quedar secuelas y a más tiempo, pues el contacto con el tubo, las cuerdas vocales mayores serán las secuelas. De todas formas, como he estado viendo y oyendo, y hay pacientes que han estado 7 días y lo único que les ha quedado es una leve disfonía, y otros que han estado 3, y aquí entraría un poco también el tema de la anamnesis, saber cómo estaba esa musculatura o cómo estaba esa mucosa o qué tipo, si presentaba algún tipo de patología anterior, para saber lo que decía con la respiración, saber un poco hacia dónde o cómo, de dónde partimos, no solo con las lesiones o con las secuelas que puedan quedar ahora. Las pruebas de otorrinolaringología las he puesto en interrogante porque por lo que he visto, claro, el tema de hacer una fibroscopia, que para nosotros es súper necesaria para saber qué tipo de lesión hay o poder ver esas cuerdas vocales y saber lo que hay, por el tema de aerosolizaciones y tal, algunos servicios de otorrinolaringología no están realizando fibroscopia. Entonces, aquí, pues si contamos con la prueba, perfecto. Si no, pues habrá que recurrir a un GRAPS, a ver más a nivel subjetivo, más propio más orientado a la pericia que pueda tener el profesional, y más a nivel acústico, y saber un poco, claro, también tener en cuenta que la disfonía que pueda haber se empezará a tratar como si fuera una disfonía más hipotónica, intentando movilizar un poco la musculatura de forma que no sea agresiva. Pero claro, todo esto dependerá un poco de cómo vaya o del acceso a las pruebas que tengamos. Importante también el tema del programa de higiene vocal que se debe implementar al paciente. Musculatura, trabajar mano a mano también con el fisio y con el kinesiólogo. Y por último, ya en las últimas o a mitad de la intervención o de la rehabilitación con el paciente, trabajar siempre coordinación fonorrespiratoria. Vale, me queda poco tiempo. Deglución. El tema de la deglución, cosas que debemos tener en cuenta de cara a poder empezar a implementar o de una dieta que pase del líquido con espesantes al sólido y llegar a reflejos de protección de vía aérea, coordinación del patrón deglutorio. Es una serie de subprocesos, como todos sabemos, que necesitan que el paso previo esté bien, a pesar de que podamos tener una musculatura o podamos tener una a nivel orgánico, no haya ningún tipo de problema, pero a nivel funcional tengamos ahí una descoordinación. Vale, cosas que me parecen importantes, que he ido adelantando así un poco a lo largo de la presentación. La actuación temprana del logopeda o del fonoaudiólogo, importante en todo el proceso para prevenir posibles secuelas que puedan quedar. Se necesita en un equipo multidisciplinar nuestra presencia. Esta es la parte un poco reivindicativa. Cuando se da el alta médica, intentar, aquí a lo mejor alguno me dice que esto es un poco utópico y un poco, pero el paciente, bajo mi punto de vista, debe irse a casa y debe recibir el alta con una adecuación de todas estas funciones vitales lo más coordinadas posibles y lo más rehabilitadas posibles, porque
tenemos variabilidad de pacientes 1000 y algunos puede que incluso se vayan a casa y que no tengan acceso a que por la parte privada o puedan ir al logopeda o puedan. Y al final estamos hablando de prevención y de intentar no agravar los daños que puedan quedar o las secuelas que puedan quedar. Y luego muy importante el tema del seguimiento una vez que se da el alta, una vez que ya sea de la forma que sea y adaptándonos a esta situación en la que estamos. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y de momento ya creo que pasamos a las preguntas. Hola, buenas tardes otra vez. Vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Primero para Nicole. Una de las preguntas que nos han planteado es un paciente que ha pasado el coronavirus, aunque no haya estado conectado a ECMO. ¿Sería interesante establecer algún programa de rehabilitación domiciliaria de kinesiología respiratoria? Si es así, ¿usted cree que precisaría de un especialista como usted todo el tiempo o podrían ser actividades guiadas y explicadas antes de la alta hospitalaria o de forma online? A ver si nos pasan con Nicole para que nos pueda responder. Muchas gracias, Cristina. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Les cuento. El sistema de salud chileno es bien particular. De hecho, el hospital donde nosotros trabajamos es un hospital de referencia nacional. Por lo tanto, el paciente se le resuelve su fase aguda o ya en etapa de alta y él se va de alta generalmente, bueno, aparte que puede irse a su domicilio, puede irse de alta a su hospital de base, donde continúa la rehabilitación. Si el hospital se va, o sea, perdón, si el paciente se va de alta a su domicilio, se enlaza a la red de salud y por medio del mismo fisiatra nosotros tenemos redes donde nos vamos comunicando con los servicios de salud que son de atención pública salud primaria y en ellos se les hace un ingreso al programa de rehabilitación. Todo esto del coronavirus ha generado que se haga una nueva como red de rehabilitación donde se incorporan distintos estamentos del área de salud. Y dentro de esto nosotros como kinesiólogos también estamos incluidos con atenciones domiciliarias y atenciones en los centros ambulatorios. Así que efectivamente sí es necesario poder incorporar la rehabilitación no solo kinésica, sino que fonobiológica, la rehabilitación psicológica, porque como lo pudieron ver ahí en la última diapositiva, hice harto énfasis en prevenir todo lo que es el síndrome post-UCI. Sin embargo, hay harto que poder aportar todavía a ello. Y obviamente no todos los pacientes van a poder ser como tratados de la mejor forma y por lo tanto se necesita un acompañamiento durante el tiempo de alta. Se ha visto incluso que pacientes posterior a un año todavía tienen un impacto de su estadía hospitalaria. No solo ECMO, sino que en general cualquier paciente que está en una unidad de cuidado intensivo, quiera o no quiera, va a tener una repercusión a nivel de cualquier área de su cuerpo. Creo que con eso respondí. No sé. Sí, muchísimas gracias, Nicole. Tu respuesta ha sido bastante clara, la verdad, y un sistema bastante bueno. Bueno, ahora una pregunta para Imara. En esta situación, donde predomina la actitud de distanciamiento social de forma preventiva para evitar la propagación del virus, ¿qué le parece la atención y el abordaje de los pacientes vía telemática?
Para usted como logopeda, ¿es lo mismo realizar un tratamiento a un paciente en persona o vía telefónica o por videollamada? A ver qué... Pues es la pregunta del millón. A ver, yo en estos casos sí que es verdad que la respuesta sería que depende. Lo que no se puede perder nunca es la calidad del tratamiento. Es decir, depende del trabajo, de cómo trabaje el profesional, depende de cómo enfoque cada profesional sus intervenciones, de la patología o del trastorno o de la problemática, de lo que tenga el paciente y sobre todo también de la edad. Yo para mí, por ejemplo, por mi forma de trabajar o mi forma de hacer las sesiones, que es como un poco más holístico, un poco más global, porque con niños, por ejemplo, no solo trabajo a nivel de lenguaje, si fuera esa la necesidad que presenta. También trabajo conducta, no puedo separar una cosa de la otra. Si el paciente tiene o el niño tiene 4 años, eh, ponerlo delante de una cámara cuando a esa edad no hay una atención todavía muy focalizada, no es calidad. Para no hacer nada también depende, por supuesto, de la necesidad o del grado de afectación que pueda tener la persona que requiere del servicio de logopedia. Para no hacer nada, mejor hacer algo. Dependiendo, todo es un poco relativo. Yo sé que estoy quedando un poco bueno, no sé, pero es que es así, verdaderamente. Yo, por ejemplo, en mis sesiones, cuando empezó el tema de la pandemia, que estábamos en el confinamiento, me paraba a pensar y, y yo decía, digo, si cuando empecemos y cuando haya que retomar un poco la actividad con, las, con la distancia de seguridad tal, digo, de los niños que quieran o de los que yo tengo ahora mismo, tanto de niños como pacientes, adolescentes incluso, ¿con quién podría yo hacer una rehabilitación o una sesión vía online o vía telemática? Y no vi nadie susceptible de ese... Pero es cuestión de un poco del profesional, de la forma que tenga de trabajar, pero a mí, sobre todo, dejar un poco así eso, el no perder la calidad. Hay cosas que mejor dar pautas en casa, por ejemplo, o decirle al preparar algún tipo de material para que no estén sin hacer nada, pero al final necesitamos manipular, necesitamos, si es un paciente, por ejemplo, ahora con la problemática de ahora, entrando en el COVID, es un paciente que al final necesita de una manipulación de la musculatura, del posicionamiento, le puedes dar una masterclass al hijo, pero no es lo mismo. Se ve muy comprometido la calidad del tratamiento. O sea que la respuesta sería depende y siempre con cabeza, por favor. Sería mi resumen. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido un webinar bastante interesante y la verdad que bastante actual. Un contenido, la verdad que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, puesto que aquí en España los equipos multidisciplinares en relación con el COVID son diferentes en comparación con el sistema chileno, lo cual enriquece bastante nuestros conocimientos en el ámbito sanitario y también nos dan que pensar sobre muchas cosas que podemos aprender e implantar en nuestro sistema de salud.
Y nada, quería agradecer a todos aquellos los que nos escuchan, a todos y a todas vosotras por haber empleado vuestro tiempo y compartirlo con nosotros y con el resto del escrito en el Congreso. Muchas gracias.